Ok, señores, estamos de regreso. Esto es Muchos y parió la abuela. Estamos hoy para tener un tema bastante polémico en estos días. Uno de los estrenos más recientes. Y bueno, vamos a estar hablando de algo que sé que les va a gustar y que va a generar bastante conversación. Explícanos de qué se trata, Fercho. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el mundo de Matrix y lo que fue Matrix Resurrection, ¿no? Que es la nueva, la cuarta entrega, por así decirlo, de posiblemente la franquicia y posiblemente sea parte de una de las películas más importantes de ciencia ficción de todos los tiempos. Vamos a hablar de esto, vamos a tratar de evadir la polémica, pero es imposible no entrar en polémica. Y bueno, va a tener spoiler, así que muchachos, no se van a perder nada si no la ven. Disculpa, no se van a perder. Trataremos de que no sean muy grandes los spoilers. Pero yo quisiera arrancar con el fenómeno Matrix. O sea, Matrix sale en 1999. Estaba todo el tema del Y2K, que para los más jóvenes era así como que las tostadoras iban a tener poderes y nos iban a matar a todos. Y las cafeteras iban a explotar. Ese era más o menos el Y2K, un mal resumen para los que son más jóvenes. Y estaba todo esa, no sé si la palabra es cultura o esa temática cyberpunk muy latente dentro de lo que era el mainstream. Y estaba todo ese cruce en masificar lo que ahora todos conocemos como internet. Entonces, ¿qué estabas haciendo tú en 1999 y por qué Matrix en 1999 representa lo que representa, Juan? Cuéntame. Yo creo que como lo estábamos hablando antes, que es un punto muy importante del fenómeno Matrix como tal en la cultura popular es el timing. O sea, llega justo en ese momento que estás diciendo que había como una especie de histeria colectiva con respecto a la tecnología, el internet estaba en su fase primitiva, la gente estaba conociéndolo, viendo las posibilidades y los peligros que podía haber ahora con un mundo conectado. Y entonces obviamente para la gente o sea, imagínate, para la generación de nuestros padres o más aún para la generación de nuestros abuelos, representaba totalmente una amenaza esto, o sea, era como que el fin del mundo anunciado, algo Uno así. de De los hecho fines. ya Uno de de hecho los fines. teníamos, claro, uno de los tantos apocalipsis posibles y entonces ya de hecho teníamos precedentes con películas como Terminator Claro. también, que fue muy importante para la cultura popular. Y entonces Tú sabes que llega Matrix en un momento determinante. Pero yo creo que también que eso sería como que el punto número uno de que Matrix llega en el momento que tiene que aparecer un fenómeno como este, que es algo que habla de una forma filosófica de la histeria colectiva que había en ese momento con respecto a la tecnología y de las consecuencias que tú podían sabes tener. que Eso yo creo que es una cuestión Tú sabes que a determinante. pesar de, después nos vamos seguramente a adentrar en eso con el tema filosófico, pero hay una de las referencias que utilizaban los hermanos Wachowski en su momento, toda la estética que usa Matrix es muy anime. Y en los 90 en esa época las personas que veíamos anime éramos cuatro, ¿me entiendes? Y hoy en día las plataformas de streaming te venden anime para que tú te suscribas, ¿me entiendes? Entonces creo que hay un tema epocacional o de época o de timing de época que no se siente, esa misma estética no causa el mismo impacto en este momento. Claro, porque en ese momento, por ejemplo, en la parte de la transculturización de lo japonés a la cultura occidental, todavía estaba en pañales, porque, o sea, todos los niños estábamos viendo en ese momento Dragon Ball, pero todavía no sabíamos que era Ghost in the Shell, ¿entiendes? Y tiene muchísimo de Akira. Y tiene muchísimo de Akira que Akira son 10 años antes. O sea, Akira es del 89, imagínate. Entonces, pero claro, Akira, si bien se puede decir que es la primera película en anime que entra a Occidente o sea, para que existiera Ghost in the Shell tuvo que haber existido Akira, ¿me entiendes? Akira fue como ese primer caballo de Troya que entró de este lado para. Bueno, que si tú te pones a ver, la cultura japonesa siempre ha jugado con los privilegios y las consecuencias de la Claro, tecnología, porque, o claro, sea, es algo. nuestros padres vieron Mazinger Z, o sea, Exactamente. Messenger Z es de los 70. los japoneses creo que, exacto, o sea, creo que los japoneses siempre han tenido presente estos conceptos de hecho, incluso la cuestión del transhumanismo,
todo lo que tiene que ver con la tecnología, el avance tecnológico, en qué momento el avance tecnológico nos puede convertir en algo que ya no sea humano, todo eso. O sea, ya esos conceptos los japoneses los tenían presentes desde mucho antes de que el occidente en verdad se centrara en pensar en esta cuestión, que fue más como que en la entrada del nuevo milenio, donde ya la tecnología la teníamos en la cara. Entonces ahí como que obviamente Occidente se dio cuenta de que estábamos entrando literalmente en no nada más en un nuevo milenio, sino también en una nueva fase de la humanidad. Entonces Matrix llega en ese momento determinante, y creo que si Matrix no hubiese llegado en ese momento, quizás no hubiese causado el mismo impacto, a pesar de ser una excelente película, una obra prácticamente redonda. Quizás no hubiese sido el mismo impacto si no llega en ese año en específico. Yo concuerdo contigo de que es un tema de timing importante, que la hace ser más épica, pero mi pregunta era esa. O sea, ¿tú dices que la película tiene más timing que película, o realmente la película sí representa una época o el cierre de una época? Lo que pasa es que más que el cierre de una época, a mí me parece que es la apertura de una época. El inicio. Porque si te pones a ver los conceptos de utilización de cámara, de utilización del CGI, la utilización de las coreografías de pelea y todo eso que presenta Matrix en la número 1, cambió el cine a partir de ahí. Ya después todo quería ser como Matrix. Entonces por eso es que tú ves que ahora tú le muestras a alguien muy joven Matrix y te dice, pero es que eso es un montón de clichés, pero es que ellos inventaron esos clichés. Igual eso que tú dices de escenas icónicas, hay muchas que me vienen a la mente, pero yo recuerdo, imagínate que estábamos hablando antes, que yo vi, o sea, así de viejo soy, que yo vi Matrix en VHS. Y yo recuerdo la primera escena cuando entra, que de hecho aparece en Resurrection, le hacen una, no sé si parodia, porque no sé cómo llamarla esta película, no sé, un revival, a la primera escena cuando entran los policías, que sale Trinity y se voltea, y cuando eleva y hace la 360, ya en ese momento no habían pasado 10 minutos de película y ya tú estabas dentro. O sea, no me importa lo que venga, que acabo de ver, ¿me entiendes? Y en la temática, en la dinámica, aparecía Smith abajo, entonces le decían, ¿dónde está su hombre? No, los van a atrapar, no, sus hombres ya están muertos. Ya, tú dices, esto es otra cosa que estoy viendo yo. Es que de hecho, si tú te pones a ver, es impresionante, que de hecho ya entrando un poquito en el tema de la película en sí, de Matrix Resurrections, es que ahí podemos sacar una cuenta muy rápida de lo bien que se ve la escena al comienzo de Matrix y lo mal que se ve en Resurrections. O sea, ya por ahí hay una entrada que tú dices esto, y de hecho con eso comienza la película, y tú ya por ahí ya empiezas a subir las cejas así como que esto no pinta muy bien. Entonces, hablando, o sea, cerrando el tema del fenómeno Matrix, para entrar más allá en la parte de la película en sí como tal, para no desviarnos tanto del tema, yo creo que, respondiendo a la pregunta, obviamente el timing fue muy importante porque llegó en el momento preciso, pero obviamente Matrix como película individual, Matrix como película en sí también es un producto súper redondo. O sea, si tú te pones a analizar desde las interpretaciones, desde las coreografías, desde el uso de cámara, los recursos técnicos, los prácticos, los hechos por CGI, e incluso tratar de profundizar cosas que en ese momento podían ser algo pesados. O sea, estaba muy alejado de lo que era el cine comercial, ese tema denso de la filosofía de... Por ejemplo, lo que pasa es que tengo tantas escenas de Matrix 1 en la mente que podía hacer un capítulo completo nada más de eso. Pero por lo menos Claro. que le dice el oráculo, que lo primero que le dice a Neo es, no... ¿Cómo es? No te preocupes por el florero. Entonces le dice, ¿qué florero? Y en ese movimiento rompe el florero. Entonces, y después claro, le dice, con lo que cierra es, ¿qué dice ahí arriba de la puerta? Que dice, conócete a ti mismo. Ajá, ya va. ¿Tú qué me estás contando? ¿Me entiendes? O sea, ¿para dónde va esto? Claro. Entonces hay muchas escenas muy dentro del guión que llevan a conceptos filosóficos. De hecho, en el mismo oráculo, que Morfeo le dice, yo solo te puedo mostrar la puerta, tú solo tienes que entrar. Si alguien fuera muy intenso, así como yo, ahí te quedas una hora, ¿me entiendes? Y la escena claro, del muchachito que le dice, lo que pasa es que no estás doblando la cucharilla. O sea, no es la cucharilla que se dobla, eres tú que se dobla. Bueno,
Esas son Claro. horas de debate filosófico, ¿me entiendes? Entonces, han pasado 20 años. 20 Sí, años, sí. sí, 20. Eh, Nos traen una cuarta entrega. Yo pienso que, o sea, después de que termine, porque a pesar de que a mucha gente no le gustan mucho las secuelas de Matrix, Yo soy de ese equipo. cuando termina la película como tal, o sea, cuando ya Neo hace el sacrificio por la humanidad al mero estilo Mesías, yo pienso que igual fue un final satisfactorio. Pues tú dices, ok, o sea, si se suponía que entonces Smith era la antítesis de Neo y no podían existir, o tenía que existir los dos, o no podía existir ninguno, entonces Neo decide que no exista Claro. ninguno. Entonces deja a Neo como un mártir, como una especie de mártir, y le da sentido al camino del elegido y todo lo que él tuvo que aprender y pasar y todo eso. Y entonces, para mí me parece que eso fue un cierre satisfactorio. Y yo incluso, porque había gente que decía, pero es que yo quiero ver más de Matrix. Yo decía, yo puedo ver más de Matrix si me lo muestras más como lo que hicieron las Wachowski con Hermoso. Animatrix, o Que- como los juegos de video como Path of Neo. Cabe destacar que lo estoy jugando en este momento. em, o Enter the Claro, claro. Matrix, o la otra que no me acuerdo, que es la de la rebelión que hace Morfeo. No me acuerdo cómo es que se llama el otro que está. Enter the Matrix es el de Niobe, Path of Neo es el de la historia de las tres películas, y está el otro que es el de Morfeo, creo que es de Matrix Online. No me acuerdo cómo es que se llama el videojuego, pero todos son, cabe destacar que todos son canon. Y el, todos expandían el universo y te contaban cosas interesantes. Por lo menos yo sí me quedé con ganas de ver cuestiones, ver en acción a más anomalías de la Matrix, porque Neo no era Neo era el elegido y obviamente era el humano más poderoso de la Matrix, pero habían otros seres humanos con habilidades Claro. especiales, que eran las anomalías que les decían los agentes, y que eran gente que tenían todo el potencial de despertar y que tenían habilidades especiales que no tenía ningún otro ser humano. Entonces hubiese sido interesante ver otras anomalías. Si estás escuchando esto y no has visto nada de Matrix, yo creo, a mí personalmente, Animatrix me encantó. O sea, esa saga de cuenticos, por así Sí, decirlo, es una a mí, es un sí, sí, me espectáculo. parecen que son geniales. La mitología de Matrix sí se presta para ese tipo de Ok, expansiones, y me parece que ese es un mundo muy grande y muy rico que se pudiera explotar. Entonces, claro. pero, Ajá. que es a donde viene el asunto, nos plantean ahora una Matrix 4. O sea, no nos plantean como, por ejemplo, puede ser Matrix. Por ejemplo, la nave, esta se llamaba Nabucodonosor, entonces la otra era, no sé, Goliath. Entonces, Matrix, el camino Es de otro Goliath. peo, claro. Entonces tú dices, coño, es otro peo. Son otras ¿Entiendes? historias, claro. Es otro asunto, o sea, va a ser otra tripulación. Es otra historia, otra tripulación. A lo mejor ellos rescatan a alguien que tiene a otra anomalía. Y puede ser algo muy interesante, pues además que nos muestran más de Sion y todo eso. Entonces, eso es algo que yo hubiese comprado, pero nos plantean una Matrix 4. Eso quiere decir que es una continuación de la historia del elegido, Ya va, pero que pero es lo que es. O de sea, es Mr. eso. Anderson. ¿Te gusta o no? Es eso. Es la continuación de Claro, Mr. Anderson. claro, claro. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que nos están diciendo que Matrix 4 es Es una eso. continuación de la trilogía anterior. Y para la mayoría de las personas como que le dieron vueltas en la cabeza a la trama de Matrix, les parece que Matrix 3 terminó la historia. Entonces, ya por ahí era lo primero que, por lo menos en mi caso, me chocaba. Yo decía, ajá, pero yo para qué quiero Matrix 4 si ya Claro. Matrix 3 terminó. O sea, si ya Neo llegó y se consumó como el mártir que se sacrificó por la humanidad. Lana Wachowski necesita un Ferrari. Es que eso es a lo que olía desde un principio. Tú dices, ok, estamos en la época de los remakes, reboots, secuelas y de todo innecesario. Entonces tú dices, esto huele mal. Ya por Claro. ahí ya estábamos teniendo el primer problema. Yo con todo y eso, yo veo el primer tráiler. Yo veo el primer tráiler y sinceramente no me gustó para nada. Yo el primer tráiler yo lo vi, yo dije, ay, no me gusta la fotografía, no me gusta cómo se ve el nuevo Morfeo, no, esto no pinta bien. Y puedo decir
que creo que en los trailers me bajaron aún más las expectativas, que a la vez eso es bueno, porque cuando tú no esperas nada de una película, es mucho más Claro, difícil claro. que te decepcione. Porque a mí me pasó eso con Venom 1. Yo esperaba que iba a ver la peor película de la historia. Y vi una película mala, normal, malona. Y salí y dije, ah, ok, bueno, no fue. O sea, tampoco es que perdí. No siento que me quiero amputar los ojos, pero entonces. Claro, de hecho hay una frase de Do It, de Malcolm, que dice precisamente eso, ¿no? No esperaba nada de ustedes, igual me decepcionaron. Entonces, exactamente. Exactamente, exactamente. Creo que en este momento ese meme de Dewey encaja totalmente. Pero bueno, o sea, creo que el primer problema de una Matrix 4 es la falta de que exista una Matrix 4. Porque el camino de Neo termina en Matrix 3. Entonces, lo ideal para continuar la saga de Matrix es o un nuevo elegido o que te fueras de nuevo a la época de Neo, puede ser pre o post Neo, o sea, pero que me cuentes de otra gente, pues porque humanos hay por montón. Y además, si ya tú me presentaste en los Animatrix e incluso muestras como la casa del oráculo Exactamente, hay otras, habilidades hay otras especiales. personas que tienen habilidades especiales, entonces quiere decir que Neo no era la única anomalía de Matrix, entonces tú podías contar Claro, historias claro. de otras anomalías de Matrix. Entonces, Matrix 4 comienza mal porque carece de conflicto. O sea, tú necesitas Claro. tener un conflicto, una razón para continuar la historia de Neo y de Trinity. Entonces, si tú llegas y empalas a Trinity en la tercera película y a Neo lo dejas ciego y lo matas al final, no tiene mucho sentido que entonces ver de la nada ahora hayan o sea, Neo y Trinity estén envejecidos en Matrix de nuevo, porque incluso pensar en conceptos como que ellos son ahora programas o todo esto sigue siendo como un poco rebuscado, o sea, como que tú dices, ajá, pero ¿por qué tienen que ser ellos mismos? O sea, todavía sigue siendo algo como que se nota que hay como que ganas de ganar dinero por ganar dinero. O sea, como que no hay unas ganas de extender la historia. Bueno, pero Entonces ya por ahí a mí me chocó. O sea, tú cuando dicen van a hacer una cuarta entrega de Matrix, ¿qué tú lo primero que pensaste? me vino, o sea, si tienes un poquito de, o sea, si sabes lo que representó Matrix, yo decía, o sea, primero no estamos en momento de para hacer un Matrix, no hay con, y segundo, para continuar la historia estoy de acuerdo contigo, o sea, había otras ramas, otras historias que se podían contar que eran mucho más interesantes. Creo que la jugada de apelar a la nostalgia con la razón. Lo que pasa es que, ¿cuál es mi problema con Matrix 4? Primero, es que era lo que discutíamos, y yo voy a ser franco. O sea, el problema es este. La película, en el primer, en los primeros 30-45 minutos, parodia o se trata de desligar o desvincular de la saga original, haciendo su propio universo de cierta manera y desligándose o sea, parodiando a la saga original, cosa que no hay problema, está bien, ese es tu universo, haz lo que tú quieras con eso. Sino que después de la hora de película, ahora sí se toman todo en serio y tratan de encaminarlo hacia una lucha entre la resistencia y las máquinas. Que tú dices, pero ya va, o parodias la película y no pasa nada, sabremos que es una parodia, o me cuentas una historia bien y lo asientas por allí. Entonces, hay cosas que de hecho te lo decía hace rato. O sea, a mí el hecho de que expliquen decisiones de producción en guión me parece que es la cosa más baja que hay en el mundo mundial, ¿me entiendes? O sea, un guión, o sea, que haya un guión escrito y grabado, que diga literalmente. O sea, tú entiendes que los derechos de esto lo tiene una corporación y esa corporación va a hacer esto contigo o sin ti. A mí eso. Digo, yo sé que es lo que me estás hablando, pero no era necesario hacer esto. ¿Me entiendes? O sea, o sea, tú estás O si justificando lo vas a diciendo, hacer, o no, a si mí me lo... obligaron a venir para acá. No sé, ahí hay un tema de que
de que choca con la construcción del universo Matrix, y a lo mejor lo estamos tomando muy en serio, pero yo creo que el tono de la película falla en esa construcción de que al principio se lo toman muy light y comienzan a hacer chistes del bowling time, que está bien, no pasa nada, pero después se toma todo en serio y hay que salvar a la humanidad de, no sé, no entendí de qué había que salvarlo, porque ya estaba todo en paz, ¿no? Entonces, Exactamente. y sacan, bueno, esto ya es crítica directa a la película, o sea, arranca con, o sea, las persecuciones fue, no, necesitamos meter una persecución. Bueno, comienzan a correr y que los persigan. Porque estaban en el bar y ya no había nada que hacer. O sea, atrápenlo, ¿no? Pero bueno, o sea, esas son cositas que vamos a comenzar, que creo que quedarían de mal gusto quitarlas así. Ok, ok. Bueno, ya ambos acabamos de plantear el por qué un Matrix 4 desde un punto de vista lógico es poco, o sea, era innecesario, o sea, sinceramente. Claro Claro, que igual la podía creatividad no hacerse, tiene límite, igual se podía hacer una podía buena hacerse. película, igual. A mí nadie, o sea, yo pienso que de cualquier tema se puede hacer una buena Tal cual. película mientras sean buenas Tenemos una personas película de indicadas. Tom Hardy Pero bueno, manejando, por cierto. Que es 1 hora y media el solo manejando en el carro. Que es un peliculón, por cierto. Pero, pero bueno. Ok. Bueno. Bueno, o sea, la cuestión sería, primero, se supone que una película tiene que tener un camino del héroe. Tiene que haber un camino del héroe cuando se tratan de estas donde hay level ups y donde el héroe hace un camino para un aprendizaje y convertirse en una mejor versión de sí mismo a través de sufrimiento y todo eso. Y eso quiere decir que para todo eso tiene que haber conflicto, tiene que haber intereses, tiene que haber una razón por la que ese viaje se emprenda. Hay veces que es por voluntad propia del héroe, en este caso, o porque las circunstancias te llevan a eso. Por lo menos aquí en este caso el camino se emprende porque Neo decide rescatar a Trinity, y por eso es que él vuelve al camino del elegido. Pero cuando ya él sale del, o sea, ya si tú te pones a ver, la película comienza presentándote dos personajes que son el Morfeo agente y Sí. Rabbit, que es la chica, ¿no? Bunny es la cuestión. Bunny, que es la capitana de la nave. Sí, sí. La chica, sí, la capitana de la nave. Entonces, por lo menos esa parte a mí no me molestó porque yo dije, Claro. ok, o sea, esta es la protagonista de la película. Entonces, estoy diciendo que no, estoy inseguro si es Bugs o si es Bunny. O sea, imagínate cómo me marcó la película que ni siquiera me acuerdo de cómo se llama ella. Sé que es Jessica Henwick, pero no me acuerdo ni siquiera si se llama Bugs o Bunny. Bugs. Bugs, ok. Entonces nos presentan al personaje de Bugs como que está haciendo una especie de hackeo en archivos viejos de la Matrix y esto. Y yo dije, coño, ok, esto puede funcionar, esto es interesante. Cuando nos presentan lo del Morfeo agente, yo, ok, estoy entendiendo que este Morfeo está rejuvenecido, tiene sentido, porque es un programa sensible, ok. Ellos lo que hicieron fue digitalizar la conciencia de Morfeo, o sea, darle el papel de Morfeo a un programa sintiente para que este programa buscara infinitamente al elegido. Tiene sentido, porque obviamente los humanos perecemos y entonces Morfeo tarde o temprano iba a envejecer e iba a morir. Tiene sentido. Ok, yo dije, ok, por aquí estamos bien. Pero entonces cuando empieza la persecución con los agentes y empieza todo el asunto donde Bugs trata de huir de los agentes y todo eso, nada más en esa primera escena nunca sentí que Bugs estuviera en peligro. O sea, ya si hacemos una comparativa entre la primera escena de Trinity hasta el último momento, Y Trinity todos, ¿no? se ve al Los borde de la mataron, de muerte. hecho. Bueno, spoiler. O sea, de hecho eso es lo interesante de esa primera escena donde se ve que Trinity está corriendo por su vida porque ella sabe que no es Correcto. rival para los agentes y que la van a matar.
Entonces, esa escena donde la gente literalmente le está tirando un camión encima y ella está en una cabina de teléfono esperando morir o salvarse, es súper tensa y te da una sensación de peligro. En cambio, cuando Vox y el nuevo Morfeo sobreviven, desde un principio tú sientes que van a sobrevivir, no sientes esa tensión de que no puede ser que no sé, pase algo. O sea, porque son películas que les cuesta como atreverse a hacer cosas como quizás imagínate, no sé, que Vox hubiese perdido un brazo o algo así. O sea, es algo que sí le hubiese dado como que nos hubiese dicho desde el principio, esto va en serio, muchachos, la gente sí puede morir aquí. Esa escena ya, por ejemplo, a mí me chocó. Ya después cuando vamos, que conocemos en dónde está Neo y todo eso, y nos presentan como la parodia de todo lo que pasó, que ahora son unos videojuegos y no sé qué, yo dije, ok, aquí nos están haciendo como una especie de burla de la saga original. Yo dije, no hay problema. Claro. Pero entonces ve en serio, o sea, ve con todo por ese lado, ve con todo por ese lado. Pero entonces, tal cual como tú estás diciendo, a mitad de la película, entonces vuelve la trama de Vox, que de hecho la dejan tirada por un buen rato, que yo pensaba que era la protagonista de la película, entonces después la dejan media hora tirada, que no sabemos nada de ella, ni de Morfeo, y entonces regresamos a Neo y a Trinity, conociéndose y todo eso, que pienso que son escenas larguísimas, que son escenas fastidiosas. Ese planteamiento, o sea, y lástima porque Neil Patrick Harris me parece tremendo actor, pero ese planteamiento me parece que le faltaron tantas cosas. O sea, es como está tan desaprovechada la oportunidad. Ese es mi problema con esa pararrelación, por así decirlo, ¿me entiendes? Es como, creo que lo ejecutaron de la peor forma posible. Sí, es que, o sea, siento que en realidad desde un principio fue ser intrascendentes. O sea, creo que en ningún momento hubo la intención de decir vamos a hacer una película que va a volver a dar un batacazo. Pero bueno, o sea, tenemos un problema, si hacemos una comparativa entre ambas películas, creo que eso es uno de los primeros problemas que tenemos, que es que la trama de la 1, a pesar de que se fue desglosando poco a poco, que nos iba mostrando distintas capas, siempre fue una cuestión lineal que poco a poco nos iba dando un poco más de información y nos iba llevando, nos iba como que metiendo más en el mundo de Matrix. Cada vez estábamos más dentro de la película. Aquí, más bien el cambio tan brusco que hubo desde la trama de Vox a lo que pasa con Neo y Trinity nos confunde tanto desde un principio que ni siquiera nos da chance de meternos en la película, porque nos metes al principio en la trama de Matrix como tal, en todo lo digital y el asunto al principio, pero después nos sacas de un solo golpe a chistes de la Matrix vieja y eso. De hecho es esa sensación que hablábamos al principio, o sea, yo al mitad de la película quería pararme y decir, o sea, Lana, ¿qué quieres de mí? O sea, tú quieres que yo me ría, tú quieres que yo llore, tú quieres que me preocupe, porque no estás logrando nada. O sea, en un principio comienzas a hacer chistes, ok, vamos por aquí. En otro lado, o sea, planteas una... Y yo estoy de acuerdo, Bobs cuando comienza a hacer la arqueología de documentos, me pareció brutal el concepto. Y yo dije, ok, pero después de eso sale con Morfeo, desmontas a Morfeo y resulta que la pastilla lo droga y comienzas a hacer chistes de contacto. No entiendo qué está pasando, ¿me entiendes? O sea, ya va. ¿Te iban a matar o no te iban a matar? Entonces el muchacho sale borracho. ¿Qué es esto? ¿Los tres chiflados? O sea, no sé, ¿me entiendes? O sea, es que hay tantas cosas que como no terminó de decantar en una idea sólida que yo pueda rescatar. Yo sinceramente, yo pienso que a todos los personajes de la saga vieja estuvieron cero respeto. O sea, por lo menos lo de Neo fue lamentable. O sea, el papel de Neo fue Neo, o sea, un Neo nerfeado, un Neo que todo el tiempo estaba como asustado. Pero no sé si la palabra es respeto, porque al final del día es su producto, es de ella, o sea, ella fue una de las creadoras, así que tiene todo el derecho de contar esa historia y espero que sea la historia que quería contar. Pero hay o sea, yo siento que esa sensación o esa capacidad de decir como que, mira, todo lo que yo estoy haciendo es un chiste, ¿me entiendes? El problema no es que respete los personajes, el problema sería que respete sus propias reglas. Claro. ¿En qué sentido? Si tú me planteas que un personaje es
como Smith, que es vamos a decir, es como un tipo de fuerza de la naturaleza que quiere es el control, quiere es el controlar la Matrix, ser el máximo ente de la Matrix. Y entonces me lo planteas después en esta película, como que no ahora él sentido. Quiere pasar desapercibido. Eso no tiene sentido porque va en contra de lo que ya me habías dicho de cómo era la personalidad del personaje anterior. No es tanto que vaya en contra, o sea, ok, entiendo con el no respetar sus propias reglas, porque el core de Smith era ser un virus informático que lo que le importaba era un ransomware, o sea, que lo que le importa a su esencia es multiplicarse y tener el poder y ya. Y por eso en contrafigura estaba Neo. Entonces, claro, aquí era, no, bueno, yo hago planes con esta gente para atacar un mal mayor. Y tú dices, no va por ahí. O sea, mi problema es que tal vez nadie entendió Matrix entonces, ¿me entiendes? Porque al final viene de ella. Entonces a lo mejor el análisis que uno estaba haciendo de figura y contrafigura, de expansión y supervivencia, va por otro lado. Yo lo veo desde otro punto de vista. Simplemente el que hizo Matrix fue Larry Wachowski, y quien está haciendo Matrix Resurrections es Lana Wachowski. Son dos personas totalmente distintas. O sea, él, como cualquiera de nosotros, después de 20 años, es una persona totalmente distinta. Sí, es una persona distinta, pero para allá va mi crítica de... Mira, o sea, es como... ¿Cómo decirlo? Es como ir a un Comic Con y comenzar a hacer chistes por gente que hace cosplay, ¿me entiendes? Es como decir, mira, yo como tengo los derechos, hago esto. Está bien, no digo que no, estás en tu derecho, pero tampoco pretendas de que vas a hacer algo con eso, ¿me entiendes? Es que eso es un punto importante que a veces no toman en cuenta las películas, que en realidad tú ganas dinero desde la gente que va a la sala de cine. Y si tú le escupes en la cara a la gente que va a la sala de cine, no va a salir contenta. De hecho, ahorita acabamos de tener el mismo mes dos estrenos que fueron uno la antítesis del otro. Matrix Resurrection fue el anti-fanservice y Spider-Man No Way Home fue el pleno y absoluto fanservice. Entonces, yo pienso que una de las cosas que debilitó Matrix 2 y terminó debilitando aún más Matrix 3 es que en cada una Morfeo iba teniendo un papel menos importante. Porque obviamente en rango de poderes Morfeo iba quedando como un huevón al lado de los agentes, claro. De cualquiera de los agentes o de los otros programas sintientes que o sea, que obviamente eran gente que era casi tan poderosa como Neo. Pero igual tú ves que las escenas determinantes y altas de las películas de Matrix tienen mucho que ver siempre con Morfeo o con Smith. Morfeo es la figura es lo que dije hace, o sea, me retomo al James Campbell y el héroe de las 1000 rostros, ¿no? Morfeo es el sabio que te alumbra el camino, ¿me entiendes? Es esa chispa que te da cuál es el sentido o para dónde tienes que ir. Y de hecho él lo dice, yo solo te puedo mostrar la puerta y tú decides entrar. Claro, de hecho la escena de la autopista para allá donde Morfeo le gana a la gente es épica. Porque en realidad Morfeo no puede ganarle a la gente. O sea, él sabe que no puede ganar la pelea, pero tiene que hacerlo. Claro, pero tiene que hacerlo. Él dice, ¿cuál es mi misión en este momento? Que el cerrajero, conservar al cerrajero con vida. Mi vida ya no importa. Yo en este momento me voy a enfrentar con el agente y voy a tratar de aguantar lo más que pueda hasta que llegue Neo. O sea, esa era su misión y esa escena y esa pelea es súper épica y levanta full la película solamente por el contexto del asunto. No es nada más que la pelea sea genial, sino que es el temple de Morfeo de enfrentarse con un agente sabiendo que es una muerte segura, y entonces el hecho de que él gane la pelea, porque él gana la pelea, te causa mucha satisfacción, porque Morfeo merecía ganar la pelea, porque tú dices, Morfeo estaba preparado para ganar la pelea, ¿entiendes? Entonces en ese momento Morfeo debía ganar la pelea, y entonces en esta película, en Matrix Resurrection, nunca hay un personaje con el que tú te conectes a ese punto donde tú digas, yo quiero que este personaje gane esta pelea. O sea, nunca pasa porque nunca logras conocer a ninguno de los personajes bien, incluso cuando son personajes que ya tienen una trilogía antes.
Y entonces, si nos presentas a un personaje nuevo como Vox, que me parecía interesante el comienzo, pero si Tal después cual. lo dejas tirado 1 hora de película y no me lo presentas más, O qué es lo que, o cuál era su motivación para hacer el arcade que estaba haciendo. exactamente, y además que cuando te lo explican, que te dicen que Neo saltó al edificio y ella lo vio, pero ajá, ¿y qué más pasó? Y tú así, ¿pero qué más pasó? ¿Quién la reclutó? ¿Cómo se fue a Sion? O Nada. sea, no te explican nada de eso. Claro, resuelve con guión. Lo que falta es decir, ¿sabes por qué? El poder del guión. Es lo único que falta decir. O sea, si tú me dices que esta película se llama Esto no es otra película de Matrix, yo te creo. ¿Me entiendes? Es como no tiene nada que ver. O sea, Exacto, exacto. Para no alargar más esto, porque obviamente se nota bastante que no nos gustó la película, pero aquí estamos tratando de plantear de que no es simplemente dos personas que están diciendo que porque Matrix 1 es muy buena, si sacan una que no es tan claro, buena como la ese no es Matrix ese 1, punto. entonces es una película mala. No, no, el problema no es este. El problema es que Matrix Resurrection como película individual no es una buena película y mucho menos es una buena película como continuación de Matrix, porque no expande el mundo en lo absoluto, no tiene buenos personajes, no está bien filmada, no tiene escenas de acción memorables, no tiene efectos especiales que tú digas, wow, qué chévere, que ahorita es más difícil que en el 99, por supuesto, pero si tienes ese presupuesto que tienes para hacer una película, lo ideal es que se note, lo ideal es que demuestres esa maestría de director de hacer una buena película con un buen presupuesto, aún si no puedes superar a Matrix original, no hay problema. No, o sea, cuando tu primera película es posiblemente un clásico de una época completa, es muy difícil, o sea, es muy difícil repetirlo. A eso me refiero. O sea, me parece que, o sea, hay cosas, pues, por ejemplo, qué sé yo, o sea, me viene a la cabeza de que la primera película sea un palo y haya seguido haciendo cosas por lo menos interesantes, qué sé yo, el de Whiplash. ¿Cómo se llama? Damien Chazelle. Damien Chazelle, la primera película fue Whiplash, que es un clásico sin duda. Y Ajá. después hace La La Land, que te puede gustar o no, pero es una muy buena película. Entonces, aquí hay como que un Ok. pelotazo, que es un golazo sin duda, porque es un clásico de todos los tiempos que es Matrix 1. Y después hay un desdibuje total de lo que ocurrió en su origen, para mí. Yo salí al cine, o sea, imagínate, me quedé dormido y con todo eso yo salí al cine diciendo, esperaba que fuese más mala. Pero pasando los días dije, pero es que esta película no se le agarra, no se le cae una idea. O sea, es tremendo. Es tremendo. O sea, Claro, porque tú comienzas a claro, contar cosas y tú dices, claro. pero ya va. A mí me ¿A pasó dónde? igual. Era eso, o sea, ¿qué querías de mí? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? O sea, después de que yo veo esto, ¿qué quieres? Que tuitee que no entendí nada porque todo es un desastre. Eso es lo que quieres. Porque no entiendo qué quieres que haga. Desde los conceptos no, o sea, no iba a ningún lado. O sea, la película no tenía conflicto. De hecho, literalmente, literalmente, exacto. O sea, la película no va a ningún lado. De hecho, cuando la parte donde, literalmente, cuando habla con Niobe, ellos dos estaban ahí como que, ¿qué haces tú aquí? No sé. O sea, como que, no sé qué hago aquí. O sea, Claro, a mí me dijeron que viniera. exacto, sí, como que, ajá, es raro verte aquí. O sea, y él así que, bueno, no, lo que pasa es que voy a ver si puedo rescatar a Trinity esta vez. Y tú, "Ah, en serio, eso es todo. Así como que eso es todo, en serio. Pero bueno, o sea, no me pareció que ninguno de los argumentos tuviera suficiente peso como para traer una nueva película de Matrix. No, no, no. Entonces, bueno, creo que cerrando esta conversación, creo que podemos decir que no, el podcast no aprueba Matrix Resurrection, en definitiva. Creo que eso es lo que podemos decir en resumen. Tratamos de explicarnos lo mejor que pudimos para que vieran que no es que simplemente que odiamos la película porque sea una película nueva de Matrix, sino que desde un punto de vista un poquito más objetivo y desde el punto de vista incluso técnico, la película es muy inferior. O sea, es una película mediocre incluso. O sea, que parece increíble. Me parece increíble. Bueno, es que yo creo que no tenemos más nada que decir, loco. Yo creo que puedes despedirnos. Bueno, muchachos, si tienen oportunidad, no la vean. Si quieren, bueno, o vaya, qué sé yo. Ustedes son libres de hacer lo que les dé la gana. Recuerden hacer eso de la gente joven, compartir y mandárselo a sus amigos si les gustó y a sus enemigos si no les gustó. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias y chao, chao. Chao, chao.